Okay. Yeah, it just got disconnected for a second. So, when we part of the message in this sermon, Parte del mensaje en este sermón you're going to see in a second, lo van a ver en un momento, is that when the storms come, es que cuando las tormentas llegan, we have a habit to tell God to calm the storms. tenemos un hábito de pedirle al Señor que las calme. ¿Sí? Amén. We're going to learn something different today. Y hoy vamos a aprender algo diferente. Okay? Because this was a test for me at that first time. Porque esta fue una prueba para mí en la primera vez. And I lasted about 2 months. Que esta tormenta duró como 2 meses. And I lasted about 2 Y months. yo duré como los 2 meses. Before, after a couple months, I said, Después de unos 2 meses, dije, that's all I can take. esto es todo lo que puedo aguantar. Lord, calm the storm. Señor, calma la tormenta. The next day, El siguiente día we got 2 new sponsors. recibimos 2 apoyadores más. They opened the roads, Abrieron nuevamente las carreteras, the bridge, el puente, all of that. todo Like eso. right after that happened. Después de que eso sucedió. So there's something we can learn from this. Hay algo que podemos aprender de And I esto. hope we don't walk out and see a storm, Y okay? espero que no vaya a empezar una tormenta ahorita afuera. Okay. But if we do, Pero si la hay, okay, then we're going to find out why. vamos a saber por qué. Biblically, there's 3 different reasons for storms. Bíblicamente hay 3 diferentes tormentas, tipos de tormentas. The first one we find in Psalms 107. La primera la encontramos en Salmo 107. Okay. In Psalm 107, En Salmo 107, verses 23 through 32. los versículos 23 al 32. 107. Amén. So whoever gets there first, just start reading it. Amén. Los que descienden al mar en naves y hacen negocio en las muchas aguas, ellos han visto la obra de Jehová y sus maravillas en las profundidades. Porque habló e hizo levantar un viento tempestuoso que encrespa sus ondas. Suben a los cielos, descienden a los abismos, sus almas se derriten con el mar. Tiemblan y titubean como ebrios y toda su ciencia es inútil. 107, Entonces claman a 23. Jehová en su angustia y los libra de sus aflicciones. Cambia la tempestad en 32. sosiego y se apaciguan sus ondas. Luego se alegran porque se apaciguaron 107, y así los guía al puerto que deseaban. 23. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Exáltenlo en la congregación del pueblo y en la reunión de los ancianos. Lo alaben. So verse 23 El versículo and 23 24, y 24 it gives us the introduction to this story. nos da la introducción a la historia. At the beginning, it says, Al principio dice there were men who were just doing business. que había hombres que nada más estaban haciendo sus negocios. The idea La idea is they weren't paying any attention to the Lord. es que no estaban prestando atención al Señor. And so the Lord raised up a storm Así que el Señor levantó una tormenta to get their attention, para obtener su atención, to show them their need for Him. para enseñarles la necesidad que ellos tenían del Señor. Now, that's how most of us began to know Christ. Así es como la mayoría de nosotros empezamos a conocer del Señor. Okay? Amén. We didn't have Him in our life, No lo teníamos en nuestras vidas and then something happened, y luego algo sucedió and we realized we need the Lord, y nos dimos cuenta que necesitábamos al Señor. right? ¿Sí? Raise your hand if that fits you. Levanten su mano si eso les encaja a ustedes. See, the majority of people here. La mayoría de las personas aquí, sí. So I was kind of one of those exceptions to the rules. Yo fui como una de las excepciones a esas reglas. I was like Paul, Yo estaba como Pablo, on the way to do things, listo para hacer cosas, doing it well in the world, a modo de irme a hacer buenas cosas para mí en el mundo.
And then the Lord interrupted my life. y luego el Señor interrumpió mi vida. And when I realized God was real, Y cuando me di cuenta que el Señor era real, that changed everything for me. esto lo cambió todo para mí. If God's real, Si Dios es real, then this life is not it. esta vida no lo es todo. There's another life. Hay otra vida. And that life is much more important than this one. Y esa vida es más importante que este mundo Esta vida. o que esta vida. Uh-huh. So because this one is short, Porque esta es corta the next one is eternal. y la siguiente es eterna. Okay? But like we learned the other week Pero como aprendimos la semana pasada about the kingdom of God, sobre el reino de Dios, what we do in this life lo que hacemos en esta vida determines what we will be doing for eternity. determina lo que vamos a estar haciendo en toda la eternidad. If you missed that message, we'll talk about that some other time, okay? Si es que se perdieron ese mensaje, vamos a hablar de ello en otra oportunidad. So I'll touch on it again, but not today. Vamos a tocar ese tema en el futuro, pero no hoy. So, but what happens here Pero lo que sucede aquí is God is the one who raises up the storm. es que Dios es el que levanta esa tormenta And God is the one who calms the storm. y Dios es el que calma la tormenta. He is in control of everything. Él está en control de todo. Nothing happens without his permission. Nada sucede sin su permiso. So when a storm comes into your life, Así que cuando una tormenta llegue a sus vidas, if you're a believer, si eres un creyente, then you have to realize tienes que darte cuenta God allowed this storm for a reason. que Dios permitió esta tormenta con algún propósito. Okay? If it wasn't good for you, Si no era bueno para ti, he wouldn't have allowed it. no lo hubiera permitido. That's how much he loves us. Tanto así es que Él nos ama. As a believer, we can trust that. Como creyentes podemos confiar en eso. Now, for people who aren't believers, Ahora, para las personas que no son creyentes, it's so that they realize es para que se den cuenta I am that small que yo soy tan pequeño así and a wave could kill me. y una ola me puede matar. We could drown Podemos ahogarnos in 1 liter of water. en 1 litro de agua. That's how easy it is to die in this life. Tan fácil así es el morir en esta vida. At any moment, En cualquier momento, our life could end, nuestra vida puede terminar. right? ¿Sí? I know you guys that are young don't believe me. Yo sé que los que están jóvenes quizá no me crean. I didn't believe it either when I was young. Yo tampoco lo creía cuando estaba joven. Nah, I'm gonna live many more years. Yo decía que iba a vivir muchos años And I almost didn't. y casi no los viví. Many times. Muchas veces. But that's the first kind of storm that God uses. Pero ese es el primer tipo de tormenta que el Señor usa. The second one we're going to read about, De la segunda que vamos a hablar, we're going to read in Matthew. la vamos a leer en Mateo. Wasn't it John? Yeah, but I'm doing it differently. Oh, okay. Matthew chapter 8, En Mateo 8, verse 23. Well, we're going to start with 18 vamos a empezar del versículo 18 to 27. al 27. Most of you are familiar with this story, La mayoría de ustedes son familiares con esta historia, but somebody read it. pero alguien que haya llegado la puede leer fuerte, por favor. Para que llegue primero a empezar a leer, por favor. No necesito pedir permission, de gloria de Dios. Si tienen, hazlo, sí, por tiempo. Los que querían seguir a Jesús. Viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Y vino un escriba y Note le dijo, esta parte. Manda por ahí el otro lado, ¿ok? Sigue. Y vino un escriba y le dijo, Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Otro de sus discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo, sígueme, deja que los muertos se entierren a sus muertos. Ok. Y Era del sigue 23. hasta el 23. Ajá. Oh, 27, perdón.
23 al 27. Sí, por Ah, ok. favor. Síguelo. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombre de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? So remember in the very first verse, verse 18, ¿Recuerdan el primer versículo, que es el 18? he says, we're going to go to the other side. Dijo, vamos a ir al otro lado. That's very important. Eso es muy importante. Because when we get to verse 24 Porque cuando llegamos al versículo 24 and 25, y 25, they doubt Jesus' word. ellos dudaron de la palabra de Dios. Why? ¿Por qué? Because of a storm. Por la tormenta. Now, most people think Ahora, la mayoría de las personas piensan that the reason Jesus did this miracle que la razón por la que Jesús hizo este milagro is to prove that he was God, es para comprobar que Él era Dios, that he can calm the storms que Él with the podía word, right? calmar la tormenta con palabras. But if you think that, Pero si piensas eso, you miss the point. te pierdes del punto principal. There's a rebuke in here, Aquí hay un regaño, right? ¿sí? What does he tell them? ¿Qué les dice? Hombres de poca fe. ¿Por qué? Porque they didn't believe his word. Porque no creyeron en su palabra. He told them, Él les había dicho, we're going to the other side. nos veremos en el otro lado, vamos a ir al otro lado. That should be enough. Eso debería de ser suficiente. See, faith comes from hearing, Como ven, la fe viene del oír and hearing from the word of God. y escuchar de la palabra de Dios. In this case, En este caso, it was the word of Jesus, era la palabra del Señor, Jesus himself, Jesús mismo, God the Son, Dios Hijo, saying, diciendo, we are going to go to the other side. vamos a ir al otro lado. This is why Jesus was asleep. Esa era la razón por la que Jesús dormía. He trusted the Father. Él confiaba en el Padre. He trusted in God's plan. Él confiaba en el plan de Dios. Jesus said, I only do the things I hear from my Father. Jesús dijo, yo únicamente hago las cosas que escucho de mi Padre. I only do the works that I see him do. Nada más hago las obras que he visto que Él hace. In this case, En este caso, the Father had told him, el Padre le había dicho a Él, you're going to the other side. van a ir al otro lado. There's work to do over there. Hay trabajo que hacer en el otro lado. Jesus knew he wasn't going to die before the cross. Jesús sabía que Él no iba a morir antes de llegar a la cruz. That was the reason he came. Esa era la razón por la que había venido. That wouldn't make any sense Y no tendría ningún sentido for him to die in a storm el que Él muriera en una tormenta in the middle of the ocean en medio del océano. a year into his ministry. Bueno, 1 year into un his ministry. año, tenía apenas un año de ministerio. If you guys can put the phones on silent because we're recording, so please. Si pueden poner sus teléfonos en silencio porque se está grabando. Okay. Conejo. Sí. Yo tengo ADHD, so no me ayuda. Conejo, tiene muchos Un conejos. conejo. Okay, so this is the other reason. Esta es la otra razón. It's to strengthen their faith. Es para Enforza. reforzar su fe. This was a test. Esta era una prueba. Are you going to trust in the circumstances, ¿Van a confiar en las circunstancias or are you going to trust in the Word of God? o van a confiar en la palabra de Dios? See, that happens to all of us. Como ven, eso nos sucede a todos. How often do we feel alone? ¿Qué tan seguido nos sentimos solos? And yet Jesus said, Y sin embargo, Jesús dijo, I am with you always, yo estoy contigo siempre, till the end of the world. hasta el fin del mundo. It's a lack of faith, Esto es una falta de fe, right? ¿sí?
when somebody attacks us cuando alguien nos ataca and we think God has abandoned us. y pensamos que Dios nos ha abandonado. When something happens, one after another, after another, after another. Cuando una cosa pasa una y otra y otra y otra vez. How often does that happen? ¿Qué tan seguido sucede eso? Always. Siempre. It happens to all of us. Y eso nos sucede a todos. But when it happens, Pero cuando sucede, our first thought is nuestro primer pensamiento es, God mad at me? ¿está Dios enojado conmigo? Am I doing something wrong? ¿Estoy haciendo algo mal? Or is God allowing them just to attack me for no reason? ¿O Dios lo está permitiendo para atacarme sin ninguna razón? And many times we don't even think about God. Y muchas veces ni siquiera pensamos en Dios. Our thoughts are Nuestros pensamientos the son circumstances. las circunstancias. One thing after another, after Una another, cosa after another. tras otra, tras otra, tras otra. Welcome to the life of Paul the Apostle. Bienvenidos a la vida de Pablo el apóstol. His life was one disaster after another, after another. Su vida fue un desastre tras otro y tras otro. All of the apostles had the same thing. Todos los apóstoles tuvieron lo mismo. The early church had the same thing. La iglesia primitiva también. Paul had to ask the Gentiles for money Pablo tuvo que pedirle dinero a los gentiles to take to the Jewish Christians para llevarle a los judíos cristianos because they lost jobs, porque ellos habían perdido sus trabajos, they lost citizenship, perdieron sus ciudadanías, they lost family members, perdieron a familiares, they lost houses, perdieron casas, homes, everything they had, todo lo que ellos tenían, just because they were Christians. nada más por ser cristianos. That was their life. Esa era su vida. And yet, because of their testimony, Y por su testimonio, the world exploded with Christianity. el mundo explotó en la cristiandad, en cristiandad. Because in the middle of all of that, Porque en medio de todo eso, they said, ellos dijeron, it's just this life. nada más es esta vida. That's not what's important. Y eso no es importante. This is just for a moment. Esto es nada más por un momento. Those of us that are over 50, Aquellos que tenemos más de 50, we can all agree podemos estar de acuerdo it goes like that. que se va rápido. You blink and you're old. Parpadeas y te haces viejo. That's the way it feels, right? Así se siente, ¿no? Life goes by so fast. La vida se pasa tan rápido, But eternity has no end. pero la eternidad no tiene fin. So why such an emphasis on this life? Así que, ¿por qué tanto énfasis en las cosas de esta vida? If we trust in Him, Si confiamos en Él have faith in His Word, y tenemos fe en su palabra, and if you want to know how to strengthen your y faith, si quieres saber cómo reforzar tu fe, what's the definition? ¿cuál es la definición? Faith comes from, La fe viene de Él and hearing from. y el oír de. So study the Word of God. Así que estudie la palabra de Dios. That increases your faith. Esto es lo que aumenta su fe. When you understand what God is doing, Cuando entienden lo que Dios está haciendo, you can trust in Him much easier. puedes confiar en Él más fácil. But when you don't know what He's doing, Pero cuando no sabes lo que estás haciendo, that's when our faith fails. allí es cuando nuestra fe cae. So in this situation, Así que en esta situación we shouldn't be too hard on the apostles no debemos de ser muy duros con los apóstoles because there was a major difference. porque había una diferencia grande. They were not born again. Ellos todavía no eran renacidos, They didn't have the Holy Spirit no tenían el Espíritu Santo in them. en ellos. dentro They de didn't ellos. even understand half of what Jesus said. Ni siquiera entendían ni la mitad de lo que Jesús decía. He told them something very simple. Él les había dicho algo muy sencillo. Okay. I, Jesus, Yo, Jesús, am going to go to Jerusalem voy a ir a Jerusalén and I'm going to die. y voy a morir. And 3 days later, Y 3 días después I'm going to resurrect. voy a resucitar.
And their answer was, Y su respuesta fue, what? ¿qué? I don't understand. No entiendo. And he said it over and over and over again. Y él lo dijo una y otra vez. I'm going to die. Voy a morir. And what do we read after Easter? ¿Y qué es lo que leemos After the después resurrection? del domingo de resurrección? The apostles said, Los apóstoles dijeron, we thought he was going to save Israel. nosotros pensábamos que él iba a salvar a Israel And establish the kingdom. y que iba a establecer el reino. And he said, how slow you are to understand. Y Jesús les dijo, qué tan lentos son para entender. But that's a lot like us. Pero es muy parecido a nosotros eso. We have our ideas Tenemos nuestras ideas about how we think God should function. sobre cómo es que Dios debe de funcionar. And when he doesn't function the way we think he should, Y cuando Él no funciona de la forma que nosotros pensamos que Él debería de, there goes our faith. ahí es donde se va nuestra fe. I talk to people online every day Yo hablo con personas en línea todos los días that used to be Christian que antes eran cristianos and now they've abandoned the faith. y ahora han abandonado la fe. Every single one of them is for the same reason. Todos son por la misma razón. They say, Ellos dicen, God can't be true Dios no puede ser verdadero because he didn't do what I thought he should. porque Él no hizo lo que yo pensaba que Él iba a hacer. He didn't heal my mom, Él no sanó a mi madre, didn't heal my grandmother, no sanó a mi abuela, didn't answer my prayers. no contestó mis oraciones And for that reason, y por esa razón that proves eso comprueba God doesn't exist. que Dios no existe. No, all it proves No, en realidad lo que comprueba is that the God you thought he was que el Dios que tú pensabas que Él era is not the God he really is. no es el Dios que en realidad Él es. You were expecting one kind of God Estaban esperando un cierto tipo de Dios that does certain things a certain way, que hace ciertas cosas de cierta forma and when it doesn't happen, y cuando no sucede, then you stop believing in God. entonces paran de creer en Dios. It's the same story. Es la misma historia. But now we're going to talk about another storm. Pero ahora vamos a hablar de otra tormenta. This one is in the book of Acts, chapter 27, Hechos 27. 13. Yeah, we're not going to read the whole thing. No voy a leer todo porque es todo el capítulo. Es 13 hasta la fin. Pero I'm going to summarize the story for you. Voy a resumir la historia, Okay, por just for ustedes. time. Nada más por cuestión de tiempo. You guys can read the whole story at home. Ustedes pueden leer esta historia en su casa. But the idea is this. Pero la idea es esta. Paul was on a boat to go be killed. Pablo estaba en un barco y lo iban a matar. Okay. He was going to go to Rome, Iba a ir a Roma, stand before Caesar, iba a estar ante César. and when he said, Caesar's not God, Y cuando él when he was going to say, cuando él iba a decir Caesar que is not César God, no era Dios, no era el Señor, he would be considered a traitor, y él iba a ser considerado como un traidor and they would cut his head off. y lo iban a degollar. But he wanted to preach the gospel to Caesar first. Pero primero él quería predicarle el evangelio a César. So he's on the boat on the way, Así que él va en ese barco en camino. couple hundred soldiers with him, Había como unos 200, 200 soldados con él and sailors, y los trabajadores del barco. los No. ¿Cómo? navos, de los navies, marinos. Los que trabajan Sí, en la el marina. barco. Okay, so it's important because we talk about them in a minute, but los marineros. Marineros. Así es. Sí. So the soldiers were there Los soldados estaban allí is because Paul had made a king so mad porque
Pablo había hecho enojar a un rey tanto that he hired some assassins, que él hired, comprar, no, pago asesinos, sí, él hacer un trato con asesinos, sí. Un trato. That's I'm good. trying to, Okay. okay, él estaba tratando de, no, Ese ¿cómo rey. se dice cuando van a matar a alguien y luego pagan a otra persona? Contrató a unos asesinos To kill Paul. para que mataran a Pablo. And they made a vow Y ellos habían hecho un voto that they wouldn't eat until Paul was dead. que no iban a comer hasta que Pablo no estuviera muerto. Okay? But because Paul was a Roman citizen, Pero porque Pablo era un ciudadano romano, the Roman soldiers had to protect him. los soldados romanos tenían que protegerlo. So he had a whole group of soldiers. Así que él traía un grupo grande de soldados con él. They're in the boat, Estaban en ese barco and a storm comes, y viene una tormenta, just like the other apostles, right? así como la de los otros apóstoles. They got to go through the waters. Tenían que atravesar las aguas. Como bautismo, ¿sí? Atravesar los lagos siempre. Okay? So, an angel comes to Paul, Un ángel viene a Pablo says, Paul, don't worry, y le dice, no te preocupes, Pablo, you won't die. no vas a morir, You're going to go to Caesar. vas a ir con César. There you might die, Allí quizás si mueras, but not in the boat. pero no vas a morir en el barco. So, Paul tells the other soldiers, Pablo le dice a los otros soldados, don't worry. no se preocupen, And the angel told him y los ángeles le dijeron a él, a Pablo, that not just Paul, que no nada más Pablo, but none of the men on the boat would die. pero que ninguno de los hombres del barco se iba a morir. So Paul told them, Así que Pablo les dijo, relax, don't worry. relájense, no se preocupen, We're not going to die. no vamos a morir. An angel told me. Un ángel me lo dijo. Of course, they looked at Paul a little crazy, probably, Claro que han de haber visto a Pablo como un loco, because they were professional sailors porque estos eran marinos profesionales and soldiers for the Roman army. y soldados del ejército romano. And they were afraid. Y ellos tenían miedo. Imagine that. Imagínense eso. That's how bad this storm was. Tan mal así estaba la tormenta. So the boat crashes. El barco se estrelló Everybody's in the water y todos estaban en el agua for 3 days. por 3 días. And Paul's probably in the water going, Y Pablo quizás estaba en el agua don't worry, diciéndoles, no se apuren, nobody's going to die. nadie se va a morir For 3 days. por 3 días. And what happened? ¿Y qué sucedió? 3 days in the water, 3 días en el agua nobody dies. y ninguno se murió. They all end up on an island, Todos terminaron en una isla and they all accept Christ. y todos aceptaron a Cristo. This is the reason for storms. Esta es la razón por las tormentas. One of my students once asked me, Uno de mis estudiantes una vez me preguntó, why is it when we become a Christian, ¿por qué es que cuando nos hacemos cristianos, God doesn't just change us? Dios nada más no nos cambia So we stop sinning? para que paremos de pecar? Why doesn't He give us stronger faith? ¿Por qué no nos da una fe más fuerte? Why do we fail so much? ¿Por qué es que caemos tanto? Why doesn't He just make us perfect? ¿Por qué es que no nada más nos hace perfectos? My answer was, Mi respuesta fue, if He did that, si él hiciera eso, then nobody would come to God because of His love. entonces nadie viniera a Dios por su amor. They would only come to Him to be perfect, Únicamente vinieran a Él por la perfección, to be healthy, prosperous. para ser saludables y prósperos. If that's the way it worked, Si esa es la forma como funcionara, that would be the only reason people got saved. esa sería la única razón por la que las personas fueran salvas. What happened with Jesus ¿Qué sucedió con Jesús? when He fed the 5,000? Cuando Él le dio de comer a los 5,000, Everybody wanted to make Him king. todos quisieron hacerlo rey.
Until hasta que Jesus said, Jesús dijo, unless you drink my blood and eat my flesh, a menos de que tomen mi sangre y coman mi Carne. carne, you cannot be my disciple. no pueden ser mis discípulos. And all the Jews said, Y todos los judíos dijeron, well, we would lose everything in the temple entonces perderíamos todo lo del templo. and in society. Y en la sociedad, Blood sangre was prohibited with the Jews. era prohibida entre los judíos. And eating a man's flesh, Y comer la carne de un hombre, they didn't even want to be associated ni with him. siquiera querían ellos estar asociados con él. And they all left, Y todos se fueron, except the apostles. excepto los apóstoles. And Jesus asked them, Y Jesús les preguntó, are you going to leave too? ¿se van a ir ustedes también? And they said, we didn't come to you for the bread. Y ellos dijeron, no vinimos a ti por el pan. You alone have the words of eternal life. Tú solamente tienes las palabras de la vida eterna. That's what they responded, Eso fue lo que respondieron. which means Lo que quiere decir, we didn't come to you for the bread. no vinimos a ti por el pan. Okay? We're not like them. No somos como ellos. So the answer to his question is, Así que la respuesta a su pregunta in one part, fue, en una parte, is because if God did that, es porque si Jesús if hubiera our hecho life eso, was perfect, si nuestra vida fuera perfecta, the moment we accept Christ, en el momento que aceptáramos a Cristo, everybody would accept Christ todos aceptaran a Cristo for the wrong reasons. por las razones equivocadas. The second reason La segunda razón is just like Paul. es que igual que Pablo, How can you minister to somebody ¿cómo puedes ministrar a alguien when they've lost a child que ha perdido a su hijo if you haven't? si tú no has perdido el tuyo? How can you minister to somebody? Chiquito. Aquí dale unas bebidas, por favor. One more time. Conejo. That's okay. I lost my track. Conejo. I didn't hear the last one. No, I can't remember. ¿Qué dijo de otro? ¿Qué dijo el último? Conejo. Yo soy muy mal con la memoria de De cómo vas a ministrar a una persona que Oh, perdió un yeah. hijo. si How tú are vas you a- going to minister somebody Okay. who has lost their child? Okay. How do you minister to somebody ¿Cómo puedes ministrar a alguien who lost their job que ha perdido su trabajo if you always have one? si tú todo el tiempo tienes un trabajo? How do you minister to anybody ¿Cómo vas a ministrar a cualquier persona in the middle of circumstances in this world en medio de las circunstancias de este mundo that is fallen? que es caído? This world is not God's kingdom. Este mundo no es el reino de Dios. Not everything has submitted to God yet. No todo ha sido sujetado a Dios todavía. And so there are conflicts in this world Así que hay conflictos en este mundo between a perfect world entre un mundo perfecto and a world that is destroyed. y un mundo que está destruido. And in the middle Y en medio is life. está la vida. Sometimes stuff good, A veces buena sometimes difficult. y a veces difícil. We live in a fallen world, Vivimos en un mundo caído and God leaves us in it y Dios nos deja en él so we can go through the same circumstances they go through, para que podamos atravesar las mismas circunstancias que that they go through, que ellos están atravesando and they can see us y nos puedan ver and our peace, en nuestra paz, our faith, nuestra fe, our trust, nuestra our confianza, hope, nuestra esperanza, our love, nuestro amor, our perseverance. nuestra perseverancia. And then they say, Y luego ellos digan, I want that. yo quiero eso. That is our testimony. Ese es nuestro testimonio. Paul Pablo went through the same storm, pasó a través de la misma tormenta and when they saw Paul y cuando ellos vieron a Pablo and his faith in God, con su fe en Dios,
his trust in God, su confianza en Dios, they all became believers. todos se hicieron creyentes. Because their response was, Porque su respuesta fue, I want what you have. yo quiero lo que tú tienes. I want a God Quiero un Dios that I can trust in like you do. al que pueda confiarle como tú le confías. I want that peace that you have. Yo quiero esa paz que tú tienes. I want that security that you have. Yo quiero esa seguridad que tú tienes. That's what they wanted. Eso era lo que ellos querían. That is our testimony. Y ese es nuestro testimonio. So Así que there are 3 reasons we go through storms. hay 3 razones por las que atravesamos las tormentas. One Una is because we're not paying attention to God. es porque no le estamos prestando atención a Dios. And he gets our attention. Y así Él obtiene nuestra atención. That happens to non-believers Esto le sucede a no creyentes and it happens to believers. y también sucede entre los creyentes. You take your focus off God, Tú quita tu enfoque en Dios he'll get your attention y Él va a obtener tu atención otra vez. and remind you, Y te va a recordar, don't just love me in No, the no. bad times. no nada más me ames en los malos tiempos. There's a joke on TV Hay un Tuesday, chiste en la televisión from a program I used to watch. de un programa que yo antes miraba, It was a Jewish guy who was an atheist. que era un judío que era ateo. He was Jewish by blood, Era judío por sangre, but an atheist by belief. pero era ateo por creencia. And his friend asked him, Y su amigo le preguntó, I thought you were an atheist. yo pensaba que tú eras un ateo. He says, oh, only in the good times. Dice, nada más en los tiempos buenos. Porque en los malos todos buscamos a Dios. Tiene fuerte significación de ese dicho. Because we can act the same way. Porque nosotros podemos actuar de la misma forma. When things are going good, Cuando las cosas están bien, we begin to forget about God. se nos empieza a olvidar Dios. And he gets our attention. Y Él obtiene la atención nuevamente de esa forma. He loves us too much to leave us that way. Él nos ama tanto como para dejarnos que sigamos así. He'll leave the 99. Él dejará las 99 Y sigue el uno. Okay? Para agarrarlos. The second reason La segunda razón is to check your faith. es para checar tu fe. How strong is your faith? ¿Qué tan fuerte es tu fe? And it's not because he wants to know. Y no es porque Él quiera saber, It's because all of us think we're stronger than we really are. es porque todos pensamos que somos más fuertes de lo que en realidad somos. And he wants us to know the reality. Y Él quiere que nosotros sepamos la realidad. With the apostles, Con los apóstoles, they didn't realize who he was yet. ellos no se dieron cuenta quién era Él todavía. After they got the Holy Spirit Después de obtener el Espíritu Santo and understood fully who he was, y entendieron la totalidad de quién Él era, I guarantee you, les garantizo the next time they went through storms, que la siguiente vez que ellos atravesaron por tormentas, they remembered the story. recordaron la historia. Oh, you of little faith. O tú de Poco fe. poca fe. When God tells you something Cuando Dios te diga algo and he calls you to do something, y te llame a hacer algo, never doubt that. nunca lo dudes, No matter what the circumstances are, sin importar cuáles sean las circunstancias, no matter how long it takes. sin importar qué tanto tome. Abraham was the father of faith Abraham fue el padre de la fe, because he received a promise porque él recibió una promesa and didn't get the promise fulfilled. y no llenó, no tuvo Obtener la promesa llenada. for what, 25 or 45 years? 25 years. Sí, 25 años. 15 o 25. 25 años. Sí, it's 25 or 45. Yo pienso 45, pero puede ser 25. Creo que la promesa fue a los 75. 25 años. Imagínense.
25 years. 25 años. Imagine that you want a certain job Imagínense que ustedes quieren cierto trabajo so that you can do a certain ministry. para hacer cierto ministerio Godly reasons, godly motives, con motivos de Dios y, what was the other thing? and godly reasons. Y razones de Dios también. Okay? And God tells you, Y que Dios te diga, I'm going to give you the job yo te voy a dar el trabajo so that you can start that ministry. para que empieces ese ministerio. How would you feel 20 years later when you still don't have that job? ¿Cómo te sentirías 20 años después que todavía no tuvieras ese trabajo? You begin to doubt, right? Empezarías a dudarlo, I ¿sí? would. Yo lo dudaría Many times in this ministry. muchas veces en este ministerio. We've been doing this 18 years here. Lo hemos hecho ya por 18 años. Many times we've thought, Muchas veces pensamos, was I wrong? me equivoqué. And then I remember his confirmation. Y luego me recuerdo de sus confirmaciones, I remember his miracles. recuerdo de sus milagros I remember all the things that he's done y recuerdo todo lo que él ha hecho to confirm to us, para confirmarnos, you're here for a reason, estás aquí por una razón and I'm going to fulfill it. y la voy a llenar. Been 18 years. Han pasado 18 años We still don't have the school accredited. y todavía no tenemos ni la acreditación de la escuela, We don't have it finished yet. no la tenemos terminada We don't have todavía, the retreat center built. no tenemos el centro de retiro, Listo. We can't even bring students in yet. ni siquiera podemos traer estudiantes aquí todavía, But God gave me that vision 12 years ago, pero Dios me dio esa visión hace 12 años and I'm still waiting y sigo esperando and still working through it. y sigo trabajando. But I can tell you, Pero yo te puedo decir there's not a month that goes by que no hay un mes que pase that doubt doesn't pop in my head. que esa duda no venga a mi mente. And I have to remind myself, Y tengo que recordarme faith comes from hearing, que la fe viene del oír, hearing from the word of God. del oír de la palabra de Dios. And God told me Y Dios me dijo he's going to build this place. que Él va a edificar este lugar. That's all I know. Eso es todo lo que yo sé That's all I need to know. y es lo único que necesito saber. Now, that's easy when you've got miracles and confirmations. Ahora, esto es fácil cuando tienes confirmaciones y milagros. It's much harder when you don't. Es mucho más difícil cuando no los tienes. When you think this is what God wants Cuando piensas que eso es lo que Dios quiere and you're not sure, y no estás seguro and things don't go that way, y las cosas no van de esa forma, that's when we can trust in his other promises. ahí es cuando podemos confiar en sus otras promesas. God will never allow you to go through something Dios nunca permitirá que tú atravieses algo that you're not prepared for. para lo que tú no estés preparado. God will never let anything happen to you Dios nunca permitirá que te suceda algo that he does not plan to use for your good. que Él no planee usarlo para tu beneficio. Nothing. Nada. We need to understand, Tenemos que entender, if you have received Christ, si tú has recibido a Cristo, you have such a security tú tienes tanta seguridad that when he said, que cuando Él dijo, you are my child, tú eres mi hijo, this day este día I have adopted you. te he adoptado. God cannot lie. Dios no puede mentir. And if you're his child, Y si tú eres su hijo, there is nothing the enemy can do no hay nada que el enemigo pueda hacer without God's permission. sin el permiso de Dios. There's nothing the enemies of the gospel can do No hay nada que los enemigos del evangelio puedan hacer, unless God permits it. a menos que Dios lo permita. And there's nothing you can do Y no hay nada que tú puedas hacer that God cannot handle. que Dios no pueda Manejar. manejar.
That's why Paul in Por eso- Romans says, Por eso es que Pablo en Romanos dice, nothing can separate us from the love of God nada nos puede separar del amor de Dios in Christ Jesus. en Cristo Jesús. Nothing. Nada, Not life, ni la vida, not death, ni la muerte, not kings, ni reyes, not angels, ni ángeles, not enemies, ni enemigos, not mountains, ni not montañas, valleys, ni valles, not oceans, ni océanos, not the heights of the universe. ni los Altos. altos del universo, dijiste, las Los alturas cielos. del universo. Nothing Nada can separate us from that love of nos God. puede separar de ese amor de Dios. If we have that, Si nosotros tenemos eso, that changes everything. eso lo cambia todo. It's all about perspective. Todo se trata de la perspectiva. You can look at a storm Puedes mirar una tormenta and say, God hates me. y decir, Dios me odia. Or you can look at a storm O puedes mirar una tormenta, and say, God Y wants me decir- to grow. Dios quiere que yo crezca. It's all in the perspective. Todo se trata de la perspectiva. So let's pray. Vamos a orar. Go ahead in Spanish. Grandioso Dios, aquí estamos nuevamente dándote las gracias por este estudio, por estas palabras que tú has traído a todos y cada uno de nosotros. Bendícenos, bendice todas y cada una de estas personas aquí y todas sus familias, bendice sus hogares, bendice el camino cuando regresen a sus casas, Señor. Y síguenos mostrando tu amor, síguenos haciendo sentir tus brazos cuando estamos en esas tormentas que sabemos que aunque estemos bajo esas tormentas, tú estás sobre todo ello. Y tú y nosotros somos tus hijos y tú nos vas a proteger y nos vas a sacar adelante. Enséñanos más que nada cada una de esas tormentas, qué es lo que traen de crecimiento para nosotros, qué tenemos que ver, cómo tenemos que actuar, quién nos está mirando. Y háblanos, Señor, para que podamos entender y no nos vayamos a ahogar en esas tormentas. Gracias, mi Señor. Refuerza nuestra fe en el nombre de Jesús. Amén. Amen. So, as we get more involved in the church, as a church, Mientras nos envolvemos más como una iglesia in the ministry here in this community, y en el ministerio en esta comunidad, we are going to hit storms. vamos a entrar en tormentas. How we react to them Como nosotros reaccionemos a ellas, is going to determine eso va a determinar the impact we have on this community. el impacto que nosotros tengamos en esta comunidad. It's a strong responsibility, Es una responsabilidad muy fuerte, but you have the Holy Spirit in you. pero tienen el Espíritu Santo en ustedes. You have the fullness of God, Tienen la deidad de Dios, the plenitud la plenitud in you. en ustedes. He is in us. Él está en nosotros. He is with us, Él está con nosotros, en He's y con around us. nosotros. Está a nuestro alrededor, above us, below us. arriba, abajo. He will never leave us. Nunca nos dejará, He will never forsake us nunca nos olvidará until the end of the age, hasta el fin de los días, when we are with Him cuando personally. estemos con Él personalmente. So, you have the ability, Tienen la habilidad, by His strength, a través de la fuerza de Dios, to have that testimony. de tener ese testimonio. And that's what we'll be praying for. Y eso es lo que estamos orando. Okay? So, y gracias a Dios Tenemos tenemos, certificados, los de los que se bautizaron. sí, Sí. hermano. You just still in the center? No. Oh, okay. Yeah, I bet. You can just put your initials if you want. Mm.
ACL. Oh, firme el tuyo. Okay, good. Just put ACL. It'll be faster, babe. Ok. Pero los de erradicación yo los voy a dar. I didn't do them different. Because everybody said the same thing, period. Bautismo. Yeah. It's the same thing. There's no difference. Y entonces, ¿por qué? ¿Cuáles son? ¿Cómo vamos a saber? They all say the same thing, babe. They all say that you publicly confess that Jesus is your Savior and you decided to follow everything Jesus taught. Voy a poner en el ACL. Sí. ¿Puedes ir a decir? Pues, Okay, los primeros. Gabriela Varela. Gaby. Heriberto. no está aquí. ¿Dónde está? Pasa por el... Sí, Sigue tú se lo puedes dar. Sigue todos Jesús enseñados. Tendré esto. Oh, ese es Heriberto, sorry. Perdón. ¿Cuál dice? No me nombró, me voy a sentir. Así es. Ese es Amanda. Víctor, Manuel. Ignacio. Oso, no hiciste los otros. Magdalena. Katy. Brenda. La duda se me fue. Felicidades, hermanos. En verdad es un gran paso. Es una decisión fuerte para tomar, para públicamente decir, soy un discípulo de Cristo. Y yo soy responsable por este testimonio. Pero felicidades. Y antes, porque tengo un minuto. Un minuto tienes. Un minuto. Antes 7:40. Un minuto para Un ganar. minuto. Hay un pregunta o comentario sobre, o preguntas primero. Si tiene preguntas sobre algo yo expliqué en la sesión, o fue bien claro. Bueno, la otra cosa yo quiero preguntar a usted. ¿Es mejor con Alicia traduciendo en lugar de yo en español? Levanten la mano los que prefieren bilingüe. Yo traduciendo. 2, 3, 4. Sí, levanta la mano. Sí, con Yo confianza. no siento mal. Yo no siento mal por ninguna Ok, cosa. entonces sí, la mayoría. Sí, la mayoría. Sí. Es mucho más fácil para entender ella. La gran cosa sobre eso significa que los mensajes pueden ser un poco más largos. Y aprende inglés. ¿Okay? Eso sí. Está bien, puede aprender inglés, es lo otro beneficio. Y puede aprender un poco inglés y practicar tu inglés y escuchar las palabras. Pero la cosa es, en verdad, yo necesito poner un poco más largo los mensajes porque tengo un mitad para hablar, la otra mitad para repetir. Entonces no puede cobrar mucha información. Ok. Si prefiere ella para traducir, entonces solo entiende cuando estamos largo. No es mi culpa. Es tu Ahora, culpa, ¿ok? hay que mirar. Eso es tu Ahora, culpa, ¿cómo le vamos a te he hacer pedido. en los miércoles? Porque yo tengo las damas y tú tienes los varones. No, pues sí se entiende, pues, pero más. Ok, so, Entre entonces los varones. domingos lo Entre podemos varones hacer. puede ser algo. Sí, los pero- domingos lo hacemos bilingüe. Ok, Ok. perfecto. A mí me parece muy Sí, bien. y cuando estamos juntos en los miércoles, porque a veces vamos a hacer cosas así. Cuando es un tema cobre por toda la iglesia, vamos a preguntar juntos. Damas Sí, y este hombres tema era juntos. muy importante que ambos estuvieran porque hubo decisiones de hombres y decisiones de mujeres. Entonces, el siguiente paso a saber es de saber muy bien las tormentas y saber escudriñarse, como dice, ¿cuál es? ¿Es esta? ¿Es esta o es esta? ¿Qué voy a hacer? ¿Pierde mi atención de Dios o es solo una prueba para demostrar? En mi caso, en esta tormenta, cuando nos salí de esta prueba, después de 2 meses, yo rendí Dios. Esa es la límite de mi Hasta fe. aquí doy. Esa es la límite de mi fe. En verdad, yo entiendo qué tan grande es mi fe. Hasta aquí, no más. El siguiente día, tiene 2 nuevos patrocinios y casi doble nuestra ayuda aquí.
y recupera nuestro, pierde todo ese tiempo y bastante cosas. Y siempre funciona la misma cosa. So, yo espero no hay tormentas este mes. Espero. Y tenemos cena. ¿Okay? Así es. So, vamos a hacer, obviamente tenemos dogos. Dogos y qué piensan. Totopos. Dogos y totopos, porque tengo bastante extra. Nosotros compramos suficiente para como 300 personas y quien llega fue 220. Hay café.